Mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que todavía no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Mi nombre es Orlando Rodulfo, para los que me pudieran oír por primera vez. Mis saludos en el Señor para todos por igual. Vivo aquí en San Joaquín del estado Carabobo, a donde tengo más de 22 años viviendo. Gracias al Señor, salvado por su gracia, por su misericordia que tuvo para con este indigno pecador. Yo creí en el Señor un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Ese fue el día, mi encuentro personal con el Señor, y ese fue el día que Él me salvó. Esta salvación va a ser completada cuando yo salga de esta tierra o cuando ocurra el rapto. Quisiera cantar una estrofa del himno 17, la tercera estrofa, pero primero voy a orar. Este es el himnario de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Santo y bendito Padre, me acerco ante tu presencia en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, nuestro mediador para contigo. Te quiero, Padre, alabar y reconocer que tú eres un Dios grande y poderoso, que creaste los cielos y la tierra, y estamos aquí en tu esfera terrenal, y tú eres el que permites que vivamos aquí, respiramos el aire y los alimentos que tú provees y todo, porque todo viene de ti, Padre. Por eso te alabo y te doy las gracias por tan grande salvación inmerecida, porque fui conducido a la persona del Señor Jesucristo por tu pura misericordia. Te ruego por los que no son salvos, que tú también puedas obrar en ellos para salvación, que sus conciencias sean despertadas y que puedan ser sus corazones compungidos con tu santa y bendita palabra y tu Santo Espíritu obrando, y que puedan ser llevados al Señor Jesucristo para que ellos puedan alcanzar la limpieza de sus corazones, la limpieza de sus pecados por la fe, obedeciendo la fe en tu Hijo, Padre. La salvación pertenece a ti, bendito Padre, y al Cordero. Ayúdale para que puedan ser limpiados por esa preciosa sangre que derramó tu Hijo amado. Gracias por esa obra redentora, por su sangre derramada, su sepultura y resurrección, Padre. Gracias porque tu brazo no se acorta para salvar. Ayúdame en el mensaje. Todo te lo pido, Padre, dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cristo Salvador, en ti solo puedo yo confiar. Oh, protégeme a mí en el turbulento mar, hasta que la tempestad de la vida terrenal cese con tranquilidad en el puerto celestial. Esa es la meta de cada uno de los que somos salvos, llegar hasta el puerto celestial, y el Señor es el que nos guía aquí en esta esfera terrenal. Quisiera leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, Evangelio escrito por Lucas. Él era médico y también escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. Lucas 6, 20. Bienaventuranza y ayes. Alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y os aparten de sí, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo
por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloráis. Ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Que el Señor bendiga su palabra. Me voy a apoyar, como siempre, con otras escrituras. He venido meditando en estas escrituras y soy lector de la escritura. Yo no he estudiado teología ni nada por el estilo. He leído la escritura casi desde nuevo creyente. Tuve un tiempo que, siendo nuevo creyente, me había desanimado a leer las escrituras, y un consejo de un hermano, un buen hermano que ya partió y está con el Señor, me preguntó que si yo estaba leyendo las escrituras, y le dije, bueno, no las estoy leyendo mucho, y estaba nuevo creyente y no es de aquí de San Joaquín, era de otra asamblea que yo frecuentaba, y a donde yo repartía tratado en esa zona. Siempre me ha gustado esa actividad, ese ejercicio de repartir tratado. Ahorita he mermado un poquito, pero no lo he dejado de hacer por cuestiones de salud mía. Pero gracias al Señor, Él me lo ha aparejado por todos estos años. Desde que he creído en el Señor, nunca me ha faltado material para difundir el mensaje y también hablarle a algunas personas del Señor Jesucristo y de la salvación que Él ofrece al pecador para el perdón de sus pecados. Entonces, como les vengo diciendo, me animé nuevamente, orándole primero al Señor, a tomar nuevamente la lectura por el buen consejo del hermano, y ya tengo más de como 14 años leyendo las escrituras, y me animé a leer esta escritura porque estoy leyendo porciones estoy leyendo en el Antiguo Testamento, y vi por los sufrimientos que he visto por los sufrimientos que pasaron los profetas y que profetizaron sobre la muerte en cruz del Señor Jesucristo, y los profetas también profetizaron, como Jonás, su sepultura y su resurrección al tercer día. Profecías también escritas en los Salmos, pero se viene hablando del Señor desde el mismo libro de Génesis, de la obra de redención. Dios ha sido misericordioso con la raza humana. El primer hombre que pecó, Adán y Eva, trajeron esa maldición del pecado a la tierra, y pasó el pecado a todos los hombres, y aún a la creación de Dios tuvo consecuencia ese pecado. Pero Dios ha levantado hombres y mujeres, lo leemos desde el Antiguo Testamento, hombres y mujeres fieles a Dios en obediencia y en santidad. Vemos, por ejemplo, estos profetas, Zacarías, Jeremías, y todos esos profetas obedecieron llevando el mensaje que Dios les daba a ellos directamente para el pueblo, para esa nación de Israel. Ellos se desviaban, como pasa en todos los tiempos, pero los que llevaban el mensaje eran los que sufrían el vituperio. Jeremías era uno de los que era más, se veía que sufrió vituperio por obedecer a Dios y llevar el mensaje de que Dios le dio a ellos. Igual vemos como Noé, por eso el versículo
el último uno de los versículos dice, habla sobre los profetas, y no en no aquí en esta bienaventuranza, pero sí la menciona en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pero aquí el evangelista Lucas, en esta bienaventuranza, dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Cuando uno, el creyente, es halagado, es peligroso, porque vemos muchos pastores que son halagados, pero no sufren por causa de llevar el mensaje. Vemos los profetas que sufrieron. Los profetas fueron perseguidos, maltratados, muertos. El profeta Isaías fue muerto de una manera horrenda. Vemos que los discípulos, el Señor aquí estaban comenzando su ministerio terrenal, y Él los estaba instruyendo, alzando los ojos hacia sus discípulos. Le decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Siempre vemos en las escrituras que mayormente los que aceptaron el mensaje de parte del Señor, en su mayoría eran hombres pobres, pasaban hambre, dependiendo la cultura. Por ejemplo, ellos en esos tiempos, ellos eran subyugados por el Imperio Romano, y vemos que en los tiempos de Isaías también eran subyugados por aquellos imperios que nombran en el Antiguo Testamento, y eran perseguidos. Hay países ahorita en la actualidad a donde los creyentes son perseguidos por predicar el mensaje de salvación, por presentar al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador personal, y hablar en contra del pecado. Los profetas hablaban sobre el pecado y las consecuencias del pecado y la idolatría que tenía la nación de Israel. Dios es un Dios celoso. Él quiere que solamente lo adoren a Él. El enemigo ha querido siempre buscar que lo adoren a Él. Lo quiso hacer con el Señor. Él le ofreció todos los reinos de este mundo y todo lo que hay en el sistema mundanal, y el diablo le pudo decir que sí lo adoraba a Él. El Señor le dijo, el Señor pudo expresar que solamente al Señor tu Dios adorarás. Entonces vemos aquí que esos profetas sufrían. Entonces vemos que el Señor les estaba advirtiendo. Como le vengo diciendo, en su mayoría no es que el Señor no pueda salvar a una persona que tenga dinero, porque también la Biblia habla de muy pocos que fueron salvos, como el José de Arimatea. Él era rico, él fue que sepultó al Señor, él era creyente, y así habían otros. Entonces dice: bienaventurado seréis cuando los hombres os aborrezcan y os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaban aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Entonces vemos aquí: más hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Vemos al joven rico que en este mismo evangelio de Lucas lo expresa. Vemos al hombre rico, a ese joven rico. Era principal de una sinagoga, tenía comodidades, y aún guardaba todos los mandamientos de Dios, porque el Señor, él mismo le pudo preguntar al Señor con conocimiento: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Conocía de la vida eterna.
Conocía, por supuesto, también que había una condenación, porque para llegar a hacer esa pregunta, ya la persona tiene que estar duchado de lo que es la perdición y la salvación. Yo, por ejemplo, cuando andaba en mis delitos y pecados, no sabía que era salvación. Fue porque vine escuchando la palabra de Dios y pude comprender que estaba perdido. Entonces, por eso fue que creí en el Señor ese día que le acabo de nombrar hace rato, ese día, en ese año y en esa hora de la noche, porque no soporté más la carga de mi pecado. Pero ese joven rico amó más su riqueza, porque el Señor le dijo: anda, vende todo y sígueme. Los discípulos del Señor, cada uno tenía su trabajo. Eran pescadores de hombres, los primeros 4 que llamó. Y le dijo, por ejemplo, a Pedro: te haré pescador de hombres. Él dejó la barca, ellos dejaron la barca y se fueron y siguieron al Señor. Igual que Mateo, que era recaudador de impuestos, también dejó eso y siguió al Señor. Ciertamente, cuando el Señor lo crucificaron, lo sepultaron, ellos perdieron como algo de esperanza. Yo lo veo de esa manera, y ellos volvieron otra vez a su trabajo rutinario, que era la pesca. Pero cuando el Señor resucitó, ellos se alegraron mucho y entonces obedecieron al Señor en lo que el Señor les encomendó a ellos. Pero aquí vemos las instrucciones que el Señor les estaba dando. ¿Por qué quiero decir esto? Porque el caminar en el Señor no es un camino de rosa. En estos tiempos muchos caminan caminan normalmente, sin sufrimiento, sin vituperio en este mundo, porque ellos están incrustados en el mismo mundo. Hay muchos que no se quieren identificar con el Señor y son profesantes de fe, son creyentes, pero uno los ve en su forma. Ellos están con el mundo y tienen mucha amistad con las personas del mundo. A veces ni siquiera le hablan a la persona del Señor, no se identifican con el Señor. ¿Por qué? Porque esto trae vituperio. Yo lo puedo decir con experiencia, porque yo imparto tratados y hablo con gente, y he hablado con gente de distintos pensamientos en cuanto a religiones y que no tienen salvación, y uno a veces se gana enemigos así. Cuando uno no camina en la corriente de este mundo, uno empieza a sentir el peso del desprecio de personas, aún de mismos creyentes. El Señor advirtió sobre esto: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando se aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. En esos tiempos, por ejemplo, de los profetas, habían persecuciones. Identificarse con Dios no era fácil. Vemos que Noé pregonó sobre el diluvio que venía, y vemos que solamente fueron salvos él y su familia, 8. Y lo más seguro, llevó burlas y todo por advertir al pecador. Cuando el creyente advierte al pecador de que hay una condenación eterna y que a causa del pecado su alma va al lugar de condenación, sufre por el mensaje. Aquí en Venezuela no hay persecución, pero hay países donde matan a los creyentes. Por ejemplo, en Corea del Norte, en esos países de África donde están los musulmanes, y hay distintos pensamientos de religiones, y el diablo quiere que ellos se conviertan a esas religiones, que adoren imagen y todas esas cosas. Entonces vemos que el Señor ya estaba advirtiendo a los discípulos aquí, y estaba hablando sobre los profetas. Entonces vemos que el Señor Jesucristo, él mismo pudo advertirle. Él le siguió advirtiendo.
Vamos a, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, estas cosas he hablado para que no tengáis tropiezo. Él los estaba advirtiendo, para que no hallaran tropiezo en él, en el Señor. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Porque van a venir los tropiezos. Es imposible que el verdadero creyente no tenga aflicción aquí, no sea tentado ni nada. Porque el mismo Señor fue tentado, se burlaron de él y aún así lo llevaron y lo crucificaron. Por eso cuando el creyente no pasa por estas cosas, hay algo raro, porque todo verdadero creyente lo van a difamar. Lo sé, va a sufrir por llevar una vida apartada. Entonces el Señor utiliza vasos limpios. Por eso los creyentes que viven en santidad, estos creyentes vivían en santidad y entonces eran usados por el Señor. Y en la asamblea, los ancianos, a los nuevos creyentes que viven en santidad y viven como conforme a la palabra de Dios, ellos son ellos mismos los que tienen que animarlo, porque lo leemos en el Hecho de los Apóstoles. Esto es doctrina también. Escogían a los que estaban llenos del Espíritu Santo para hacer trabajos en la obra. Ya ahí cuando ya se estaban formando las iglesias. Pero aquí vemos al Señor que les dijo que los expulsarían de la sinagoga. Y cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, porque uno está dispuesto a que también lo puedan matar por la fe en el Señor, por hablar lo contrario. Eso le pasó a Juan el Bautista cuando habló sobre el adulterio, le cortaron la cabeza. O sea, hablar del pecado no es fácil. Pero estos creyentes, como andaban en santidad, ellos estaban en el Espíritu. Por eso vemos más adelante que ellos salieron con valentía a predicar el mensaje y toditos murieron martirizados. El único que no murió martirizado fue el apóstol Juan. Entonces vemos todo lo que pasaron los discípulos por llevar el mensaje de salvación. Después que fue crucificado el Señor, que fue sepultado y resucitó, después que ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, entonces ellos salieron a llevar el mensaje en obediencia. ¿Por qué? Porque ya tenían el sello y ellos salieron con valentía. Entonces, en estos tiempos también el creyente genuino, verdadero, va a sufrir vituperio de parte de los que no son salvos, porque ellos no quieren nada con la mayoría de las personas no quiere nada con el Señor. Por eso el Señor les advirtió aquí que los iban a expulsar. Vemos en Hechos de los Apóstoles que los golpeaban y les decían que no hablaran más sobre el Señor, y ellos se hallaron dignos de sufrir afrenta por el Señor. Y entonces, como él les dijo, aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Los verdaderos creyentes son los únicos que pueden predicar el mensaje de salvación y buscar la salvación. Lo vemos que ellos lo hacían. Dicen que estaban todos los días en el templo y no cesaban de predicar y de enseñar de Jesucristo en las casas. Vemos que entonces, vemos otro ejemplo. Esto fue, te estoy hablando en 3 tiempos. Cuando los profetas, los creyentes sufrían. Vemos en los tiempos del Señor también, ¿verdad? En los tiempos del Señor, el Señor los advirtió, preparó a los discípulos y ellos después experimentaron lo que el Señor les enseñó. Ahora vemos que también en las cartas, por ejemplo, de Timoteo, vemos a este joven Timoteo que el apóstol Pablo lo estaba animando. Era joven y él sufrió por llevar también el mensaje, y él era un joven y era enfermo. Nosotros podemos leer desde el Antiguo Testamento creyentes que creyeron a temprana edad, como esos profetas, Jeremías, y empezaron a servir al Señor y a predicar la verdad y a sufrir. Jeremías, Samuel, el joven Samuel empezó a ministrar a los 12 años
en el templo. Vemos el ejemplo del Señor Jesucristo también a temprana edad en el templo, oyendo y haciendo preguntas. Y después vemos ir llevando el mensaje y haciendo la voluntad de Dios hasta muerte en cruz obedeció al Señor. Porque en Él no había pecado. Él era el único que podía pagar la deuda. Él sufrió contradicción de pecadores en toda su carrera terrenal. Él fue vituperado hasta que lo clavaron en esa cruz por amor a nuestras almas, Él siendo el Hijo de Dios. Cuánto más, si Él sufrió, cuánto más serán los creyentes, que somos pequeños Cristo aquí en la tierra. Entonces vemos al joven Timoteo, que el apóstol Pablo le dijo: tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como lo que sobrevinieron en Antioquía, persecuciones que he sufrido, y toda me ha librado el Señor. Y él mismo le dice: pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, que te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces vemos aquí también a este joven Timoteo que sufrió por el mensaje, y cada uno de los creyentes en todos los tiempos, por predicar el mensaje, por identificarse con el Señor. Los que quieren vivir piadosamente, dijo el mismo apóstol Pablo, padecerán persecución. La persona cree en el Señor y es con un propósito. El Señor no solamente lo salvó a uno, el creyente, para que solamente te congregues y para ir para el cielo, porque si fuese sido así, para ir para el cielo directamente, te fuese pasado como el malhechor que murió al lado del Señor cuando fue crucificado. El Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero el Señor nos salvó, ¿es para qué? Para que demos luz aquí en medio de las tinieblas. Así suframos el vituperio de los que contradicen la fe en el Señor. Porque nosotros también en otro tiempo, nosotros andábamos descarriados. Yo andaba en borracheras, usando sustancias ilícitas y muchas cosas, que yo iba contrario, iba caminando rumbo al infierno. El Señor fue que me rescató de ahí del lodo cenagoso. Para mí no fue fácil. Si el Señor no me saca de ahí, ya yo estuviera muerto y de repente estuviera en el infierno. Pero gracias al Señor alcancé su misericordia para poder expresar el mensaje cada uno de los que somos salvos. Ese es el propósito de cada salvado aquí en la tierra, y obedecer al Señor en santidad. Entonces, como le quiero decir, la persona cree aquí, y si es verdaderamente salvo, va a empezar a sufrir, va a empezar a sentir lo contrario, va a empezar a sentir la contrariedad por su fe. Como te estoy diciendo, los profetas lo pasaron, el Señor mismo se lo enseñó a los discípulos, pero Él les pudo decir: bienaventurados soy cuando por mi causa os persigan, os vituperen y hablen mal del creyente y todo lo que pueda padecer. Y lo está expresando en este evangelio, y en el evangelio también en el evangelio de Mateo y en el evangelio de Juan. El mismo Señor oró y explicó y dijo que en el mundo tendríamos aflicción, que nos iban a aborrecer por causa de nuestra fe, y por eso el Señor oró por nosotros. Y vemos, por ejemplo, que el Señor ha sido el que sostiene al creyente en esta tierra. No es fácil caminar en el Señor desde que uno cree. Uno comienza, pero la meta
si el Señor me tiene a mí aquí en esta tierra 30 años, no es fácil, porque yo creí un 6 de febrero del año 2011. El Señor es que me ha ayudado a sostenerme hasta el día de hoy. Hay otros que tienen más años, hay otros que no han durado nada, se han vuelto para atrás. Tal vez muchos no son salvos, por eso vemos las parábolas del sembrador que el Señor explicó. Y no es fácil el camino es un camino, no es un camino como dicen de rosa. Hay congregaciones a donde enseñan que van a ser prósperos y todo esto, ¿no? El Señor no enseñó esto, eso es contrario. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. La paz os doy, la paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da. Lo que ofrece el mundo es del enemigo. No améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Lo dijo el mismo Señor. Que el Señor nos pueda ayudar a todos por igual. Somos bienaventurados, doblemente feliz. Los discípulos sufrieron en el tiempo que ellos estuvieron, en esos tiempos a donde no había leyes como en los días de hoy aquí en esta nación, pero hay naciones que las leyes no protegen a los creyentes, pero nosotros estamos aquí con libertad, pero aún así el creyente aún siente la contrariedad de los que no son salvos, porque no quieren que se les predique el mensaje, no quieren convertirse al Señor, porque no les gusta el camino angosto que hay que caminar después que entra por la puerta creyendo en el Señor. Muchos por eso no creen en el Señor y dan un parado, porque saben que el evangelio no es un camino fácil. Que el Señor nos pueda ayudar a todos por igual, y que a los que no son salvos los pueda ayudar a entender el plan de salvación y a entrar por la puerta que es el Señor Jesucristo, porque Él quiere salvarle.